Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JCA Ecosistema. Hoy día vamos a hablar sobre los BMS, que es algo que van a empezar a encontrar en forma permanente en cualquier batería de litio que aparezca, en una patineta, en una notebook, en un montón de artículos que ahora vienen con baterías de litio, pero tienen una diferencia con respecto a las comunes que usábamos antes. Las baterías de litio ahora utilizan este enjambre de cable que se llama BMS. Es un control maestro de sistemas de carga y de descarga. Ahora se los voy a mostrar bien cerca. Quiero que lean bien. Tiene la escritura muy chiquita. Acá dice que el BMS, el voltaje que tiene, son 60 volts, 35 amperes. Y también habla de 425 la carga máxima, después dice 2,7 la carga mínima, después dice que es de 16 acá está, yo no lo estoy viendo, pero hay 16 cables que van conectados a cada una de las celdas. Entonces tenemos, este es un BMS, un controlador maestro de carga y de descarga, porque algunos son solamente de carga y de descarga. ¿Qué quiere decir? Que no va a salir de este rango, no va a salir de este rango, va a estar. El voltaje de carga de cada celda es 4.25, o sea que el máximo que va a llegar 4.25 y va a cortar en cada celda. Esta es una batería de 60 volts, pero tiene 16 celdas. Si le ponemos 4 volts por los 16.25, va a llegar a los 60 volts. Y cuando se descarga, va a llegar a los 2,75. No va a bajar por abajo de ese voltaje de descarga, porque justamente es el rango que trabajan las baterías de litio. Son muy buenas, pero necesitan sí o sí un BMS, que es un controlador para que no se sobrecargue ni se sobredescargue. Este dice 60 volts, como lo vieron, y de 35 amperes. Me está limitando a 35 amperes el consumo y me está limitando el voltaje de la suma de la celda. Yo tengo que poner 16 celdas de litio para llegar a los 60 volts en serie. Pero una de las celdas que esté mal cargada influye en la demás. Es como una cadena que usted tiene y un eslabón es de plástico. Usted tira, por más que la cadena sea de acero, si el eslabón del centro es de plástico, la resistencia va a depender exclusivamente del eslabón de plástico. Esto es muy simple. Si hay una de las celdas descargada, cuando haya una chupa de consumo, esa celda va a ser como el eslabón de plástico y elimina toda la serie y deja de funcionar correctamente. ¿Qué hace este aparato? Controla celda por celda y logra que todas tengan el efecto correcto. En esa sola casualidad o en esa sola situación es cuando funciona. Muchas veces las celdas estas, usted tiene una batería de notebook, por ejemplo, tienen 6 pilas, creo que tiene, depende de la notebook, y una que falle hace fallar todo el sistema. Tiene un controlador de carga que es un BMS, es una barrita que tiene al lado. En este momento no tengo nada cerca. Esa barrita hace este efecto. Lo que pasa es que al tener 4 o 6 celdas, son 4 cables pequeños. Esta es de 16, porque cuando hablamos de potencia en un autito eléctrico, una moto eléctrica, se usa muchas celdas en serie. Espero que me estén siguiendo y no se aburran, pero esto lo van a encontrar en todas las baterías de motos eléctricas y cada vez más cuando hablamos de baterías de litio. En el futuro a lo mejor van a venir otras baterías, pero es probable que se siga usando este aparato porque le garantiza que cada vaso o cada sección esté cargada al máximo. En las baterías antiguas de plomo eso no pasaba, se terminaba cargando mucho un vaso y después iba pasando hacia el otro. En este caso, si se carga mucho un vaso o una celda, se quema y la otra quedó muerta. Entonces, ¿qué hacen? Controlador de carga. Es muy importante los amperes que soporta este aparato porque también se utiliza para descarga. Cuando cualquiera de las celdas
va por encima de los 4,25 volts, corta. Y cuando cualquiera de las celdas se descarga más de 2,7, corta. ¿Por qué? Porque esa diferencia es el rango donde trabaja la batería de litio. Por debajo de ese rango se arruina y por arriba explotan, se queman. Tienen ese problema, son delicadísimas, por eso a veces uno no le da mucha importancia. Lo que tiene mucha densidad de carga y liviano en relación. Mira, acá es de 60 volts y en realidad pesaría como una batería de automóvil, un poco menos, y tiene 60 volts. Bueno, ahora vamos a ir al grano. Ya entendieron aproximadamente para qué es esto. Todas las baterías van a encontrar esto ustedes. Un manojo de cable y un BMS, en algún lado lo van a encontrar. Tiene un disipador acá arriba que se puede poner un radiadorcito porque cuando hay consumo esto disipa unos transistores que tiene metido ahí adentro. Si usted ve en este BMS hay unos transistores apretados como en sándwich y para que tome la temperatura del transistor, entonces ponemos un disipador arriba. Vamos a la pizarra, como siempre les digo, pero es muy aclarador lo de la pizarra. Después voy a venir acá a mostrárselo. Entonces dijimos, BMS, lo voy a decir en castellano, controlador de carga maestro, la M de maestro, sistema maestro de carga. En castellano, BMS, si se lo digo en inglés, Battery Manager System. Bueno, el controlador tiene un número que dice 16S, 60B, 35A. Esto se refiere a la cantidad de cable que va a tener, 16, para que cada una de las celdas esté controlada por este aparatito que es el BMS. Cuando suma todos estos cables que van soldados, ya les voy a explicar acá, se empieza por el 0, por la tensión 0, ya se la voy a explicar acá en vivo. Después, el primero es 0, el segundo es 3,7 y así sucesivamente, va aumentando el voltaje hasta llegar a 60. En este caso yo puse primero 0, que sería menos B. Menos B. Lo estoy sumando al revés. A veces se puede empezar de 0 a 16 o de 1 a 16. Se empieza siempre del menos B. Menos B. El menos B acá está escrito en la pantallita y dice menos B. Empezamos en el menos B, lo conectamos al menos negativo. Al positivo de la primera celda, el otro cable y vamos sumando. Cuando terminamos, está totalmente conectado. Vamos a ir a la realidad, porque se está haciendo un poco complicado la explicación. Acá tengo el BMS. Acá hay un cable negro, que dice menos B. En la foto que ustedes lo vieron, dice menos B. Menos B abajo el negro. Y después tiene B1, B2, B3, B4, punto suspensivo y llega a B16. Este BMS. Pero pueden haber de 4, de 5, de 10 celdas. Bueno, entonces agarramos el negativo y lo conectamos al polo negativo. En este caso, supongamos que es este, se suelda ahí. Yo no lo voy a hacer porque es muy tedioso y ustedes no se bancan el tiempo acá. El otro positivo que sigue, que sería el B1, va al positivo de la primera celda. No lo estoy soldando, solamente le estoy demostrando. Después viene el negativo a la otra celda, a este. Después viene el positivo y así sucesivamente van soldados hasta completar las 16. Este aparato tiene la ventaja de tener, dice, menos C, menos P y menos B, como lo vieron recién. Entonces, el menos P es la salida de potencia negativa que va al motor o al controlador, a lo que sea. Porque el positivo va directo, está controlando solamente el negativo. Menos C es para cargar. Se usa ese negativo del cargador con el positivo que no está, va directo. Y así sucesivamente. Menos B, menos P y menos C. Sacando de acá la tensión definitiva para un motor,
esta batería está controlada. Y conectando acá, donde dice "-E" con el positivo, el cargador está controlado. Este dice que tiene para cargas 5 amperes. Soporta cargas de 5 amperes y descarga de 35 amperes. La descarga es para el motor y la carga es para el cargador. Durante un tiempo determinado, cargando 5 amperes puesto con esto, el aparatito corta y destabiliza absolutamente la batería. Esto yo lo he probado sin BMS. Es totalmente distinta a la batería. Se descarga, se desbalancea. Cuando usted mide cada una de las celdas, marcan cualquier cosa y hasta incluso se explotan si usted la sigue cargando por encima de los 4,2. Es prácticamente muy necesario, imposible de eliminarlo en el caso de las baterías de litio. Y ahora se va a usar mucho en todas las baterías porque es un controlador casi perfecto de cada una de las celdas. Antes, por ejemplo, una batería de 12 volts como esta es una batería de alarma, tiene 6 divisiones de 2 volts, pero acá no controla nada. Usted carga en un extremo los 12 volts y teóricamente se balancea, y si no se balancea no importa porque no le dan mucha importancia en el caso del plomo, pero en el caso del litio sí explota, hay una serie de problemas. En esto hierve y no pasa nada y se van balanceando de tanta carga que usted le da. También la vida útil de esta batería influye mucho porque no tiene el controlador de carga. Toda esta explicación que le he dado es básica para algunos, ya las conocen, y muy complicada para otros. Yo he tratado de explicarles que cada vez que desarmen una batería van a encontrar este montón de cables y no se asusten. Simplemente cada cable finito va a una celda en forma ordenada, empezando desde el 0 y terminando en el último valor de la S, que puede ser 16, 14, 8, 4, en fin. Depende de la cantidad de divisiones que tenga la batería. Y la salida va a estar absolutamente controlada. Si usted consume más de los amperes que marca el BMS, se va a cortar y no va a quemar ni va a hacer un cortocircuito. Supongamos que le haga la batería acá, corta inmediatamente. No explota todo, no se hace ningún problema. En una batería de plomo quema el cable, se quema el fusible. Esto corta. Y para cargarla lo mismo, cuando llega a su máximo punto corta. Uno de los autitos que yo hice eléctrico, que ahí está el video, se incendió porque lo hice en un momento muy primitivo de esto y falló el BMS y yo lo dejé conectado toda la noche. ¿Qué pasó? Yo, con la experiencia que tenía en las otras baterías, hervía, no pasaba nada, pero en este caso explotaron. Cuando explotó una, empezó a explotar todas porque se interrumpe el cobalto que tiene adentro, y se hace un sistema explosivo. Incluso si ustedes ven en el video que lo tienen acá, se los voy a dar para que lo vuelvan a ver, se incendió totalmente. Para los que no lo han visto, véanlo y les explico que ya hice otro y está funcionando perfectamente. Pero todo dependió de este aparatito que recién ahora se está popularizando. En el momento que yo lo hice eran muy básicos y tenían varias fallas. Amigos, espero que no se les haya complicado tanto esto, pero era interesante este tipo de explicaciones. Hasta la próxima, sigamos en el video y en nuestro canal. Chao.